método Salgado, ¿no? Paso 1, paso 2. El paso 1 y el paso 2 son lo mismo. Carga neta y el cálculo de los coeficientes C1, C2 y C3. El paso 3, Salgado propone una gráfica un tanto diferente propuesta por Schmerman, en el cual ¿dónde va a ocurrir el pico? ¿Ya? Y eso es esta ecuación, que primero hay que calcular esta parte, que es 0.5 más 0.0555 R sobre D menos 1, que sea menor o igual a 1. Si es menor o igual a 1, se mantiene. Si es mayor a 1, se coloca 1. Y Z sobre B es igual a ese valor. De tal manera que Z1 es este valor calculado por el ancho B. Y esa es la profundidad donde ocurre el pico. Luego se calcula la profundidad Z2. La profundidad Z2, donde la profundidad Z2, donde se calcula esta parte de la ecuación y se verifica que este valor sea menor o igual a 4. Si es menor o igual a 4, se mantiene. Si es mayor a 4, se coloca 4. De tal manera que Z2 es este valor multiplicado por el ancho B. Y esa es la profundidad donde el factor de influencia se vuelve 0. Y el valor del pico es el mismo valor que se calcula para el Schmerman, que es definido como 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo efectivo inicial, donde ocurre el pico en condiciones iniciales, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde cae ese pico, se calcula el esfuerzo efectivo vertical. Y se continúa con el siguiente paso, que es la aplicación de las 4 reglas, que es, tiene que haber un límite superior, tiene que haber un límite inferior. Entre esos límites debe haber límites que cambian, que sea por cambio de estratos, y debe haber un límite en el pico. De esta manera es que se definen los subestratos, que tienen sus propios espesores, que tienen sus propios módulos de elasticidad, y se procede al cálculo de la sumatoria de factores de influencia multiplicados por los espesores entre módulos de elasticidad. Aquí hay que mencionar que Salgado, además de dar estas ecuaciones, da las ecuaciones en las cuales nos pueden ayudar a calcular el factor de influencia en cualquier profundidad de estas dos rectas. Para la recta que va de una profundidad relativa de z igual a 0 a z igual a z1, es esta ecuación donde IZ0 es el valor calculado en la profundidad Z0 y P es el calculado en pico, Z1 es la profundidad calculada, y Z0 es el factor de influencia en la profundidad Z0. ¿No? Con esta ecuación se puede calcular cualquier valor que está en este intervalo, y en el segundo intervalo es esta ecuación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Entonces, continuamos con el avance. Continuamos con el avance de esta parte de asentamientos. Habíamos visto asentamientos inmediatos, principalmente el asentamiento por Jambú y el asentamiento por Schneermann. Y ahora ingresamos a lo que es el asentamiento por consolidación primaria. Recordar que no vamos a ver asentamientos por consolidación secundaria, puesto que estos asentamientos se producen en suelos orgánicos y su comportamiento es muy errático, para nada es constante. Depende de muchos factores, sobre todo ambientales. Es por esta razón que los suelos orgánicos, material mezclado, material de suelo mezclado con descomposición de raíces u otros tipos de compuestos, requiere de un análisis mucho más profundo y de paso solamente son vistos en temas de laboratorio, porque para fines prácticos los suelos orgánicos no son utilizados. Cuando se tiene la presencia de suelo orgánico, lo que se procede es retirarlo, removerlo y no utilizarlo para fines de ingeniería civil. Entonces, eso reduce a que los asentamientos producidos en suelos inorgánicos sean clasificados solamente con asentamientos inmediatos o asentamientos por consolidación primaria. ¿Ya? Ya hemos visto el asentamiento inmediato con los dos métodos principales, que es el método de Jambú y el método de Schneermann. Ahora vamos a pasar al asentamiento por consolidación primaria, donde por definición el periodo de tiempo en el que ocurren estos suelos es en un periodo de tiempo de 1 a 5 años, mucho tiempo. Hay casos como el caso de la Torre de Pisa, que llevan muchísimos años saturándose, consolidándose, ¿ya? Entonces lleva alrededor de unos 700 años. El tipo de suelo en que ocurren estos tipos de asentamientos son solamente clasificados en un rango muy pequeño de tipos de suelo, que son suelos finos saturados. Ya estos suelos finos saturados son los que presentan este tipo de asentamientos que está catalogado en un periodo largo de tiempo. Ahora, existe una condición muy especial en la cual se da este tipo de asentamientos, que es cuando el grado de saturación se encuentra entre el 90 al 100%, es decir, que está completamente saturado o casi completamente saturado, con un margen muy pequeño de grado de saturación completamente. Y si se verifica que la permeabilidad, la propiedad del suelo de permitir el paso del agua, del flujo del agua, si la permeabilidad es menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Si es menor a esta velocidad, entonces las condiciones están dadas para que el asentamiento total que se dé en ese tipo de suelo esté compuestos por dos componentes. El asentamiento inmediato, que el asentamiento inmediato se da en todos los tipos de suelo, no importa su condición, entonces sí o sí va a haber un porcentaje de asentamiento inmediato más
el asentamiento por consolidación, que se da en un periodo largo de años. ¿Ya? Entonces, el asentamiento total tiene dos componentes, uno que ocurre inmediatamente y otro que ocurre a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, muy extenso. El asentamiento por consolidación primaria es el producido debido a un cambio de volumen ocasionado por la expulsión del agua presente en los poros del suelo. Esta expulsión se debe a la transferencia de carga inicialmente absorbida por el exceso de presión de poros a las partículas de suelo. ¿Ya? Vamos a hablar que las arcillas, que son las partículas más finas y que se encuentran completamente saturadas, cuando existe un incremento de esfuerzos, lo que ocurre inmediatamente es primeramente que la presión que se da por encima del suelo ejerce en ambos componentes del suelo, que es la parte sólida, las partículas sólidas de la arcilla, y la parte del agua que está presente en medio de los espacios vacíos que dejan las partículas sólidas. En este caso, al ser el suelo arcilloso, los espacios vacíos que quedan dentro del suelo son bastante pequeños, lo que ocasiona que la permeabilidad sea bastante baja, que la permeabilidad es la capacidad del agua de fluir dentro de los espacios vacíos que deja el suelo. Entonces, inicialmente, cuando existe una carga en este tipo de suelos, las partículas sólidas de arcilla tardan en reaccionar, en acomodarse para que pueda soportar la carga. El componente que absorbe toda esa carga es el agua, ¿ya? El agua presente en los espacios vacíos de poro. De tal manera que soportar esa carga inicialmente está soportada por el agua. Entonces ahí se crea un exceso de presión de poros producto de una carga externa, ¿ya? Con el tiempo, esa presión de agua que está dentro de las partículas del suelo van buscando un lugar donde no existe esa presión, o sea, se va va disminuyendo la presión, ¿ya? ¿Y cómo va disminuyendo esa presión? A través de la expulsión del agua a los espacios vacíos. El agua empieza a salir de la zona que se está presionando hacia zonas donde no existen tales presiones. Y dentro de ese proceso, el agua va fluyendo de adentro hacia afuera en el espacio de suelo, que se tenga. Esta expulsión lleva mucho tiempo por el motivo de la permeabilidad. Una permeabilidad en arcillas es un valor muy bajo, ¿ya? Podemos ver aquí la permeabilidad según el tipo de partículas, según el autor Ameratunga, Das y otros del año 2016, donde se puede ver que la permeabilidad de los suelos en suelos arcillosos es muy bajo en comparación con la permeabilidad en gravas y arenas. En gravas y arenas, esto está en centímetros por segundo. 10 a la 0 es 1 centímetro por segundo. Vean que en la grava, para recorrer 100 centímetros se necesita 100 segundos, esto es decir, 1 minuto y medio. En cambio, si fuera una arcilla, 1 metro le tomaría fluir dentro del espacio del suelo,
fluir en más o menos 10 millones de segundos. Y eso es muchísimo tiempo. A ver, vamos a calcular. 10 millones dividido entre 60 segundos, dividido entre 60 minutos, dividido entre 24 horas, 115 días, 115 días, dividido entre 365, 115 días, 5 meses. 5 meses de recorrer una partícula del agua en 1 metro de una arcilla típica, ¿ya? Es por eso que los ensayos, digo, los asentamientos por consolidación toman muchísimo tiempo. Y eso es debido a que las partículas del agua van fluyendo a esa velocidad, a una velocidad muy lenta, y cuando son expulsadas dentro del lugar de las partículas de las partículas sólidas se van acomodando poco a poco, y lo que ocasiona que el asentamiento sea casi imperceptible, pero al final se tomen las medidas para poder evaluar el asentamiento por consolidación en masas de suelo. Entonces, aquí se va a ver una relación entre el esfuerzo inducido y la deformación que se mide, ¿ya? El esfuerzo inducido a través de un incremento de esfuerzos versus la deformación que se mide. Para eso se ha hecho este experimento que se detalla acá, ¿no? Que dice: todos los tipos de suelo son una clara representación del comportamiento elastoplástico que presentan estos bajo una cierta condición de carga. Para entender de manera más clara el comportamiento, se considera el elemento A, mostrado en la figura 234, y este elemento A inicialmente ha sido un elemento recientemente depositado. ¿Ya? Acá. Del suelo se encuentra en una superficie natural del terreno, hecho que es representado por el punto 1 de la gráfica. En esta situación se tiene que el valor de esfuerzos bajos y un índice de vacíos relativamente alto. Ya, un momento, por favor. Vamos a... No tiene la necesidad de estar compactado, o no presenta ningún grado de compactación. Entonces, el volumen es elevado y por lo tanto, el volumen de vacíos es elevado, dividido entre volúmenes de sólidos, da un valor de índice de vacíos elevado, ¿ya? Y el esfuerzo que siente en este momento es bajo, muy bajo, porque está recientemente depositado.
Para un tiempo 2, posteriormente, para un tiempo 2, se deposita progresivamente una capa de suelo de altura H2, llegando el elemento A encontrarse enterrado. Ocurre entonces un incremento en los esfuerzos efectivos y una disminución en el índice de vacíos. Esta etapa se halla representada por la trayectoria 1-2 en la figura 2-3-4, siendo esta una etapa en la cual ocurren las deformaciones tanto elásticas como plásticas. En un tiempo 2 se deposita un suelo con una altura H2 y luego de muchísimo tiempo, donde se espera que el proceso de consolidación se dé, se mide las propiedades del suelo enterrado, ya en el punto A. Y ese suelo presenta las siguientes características. Este suelo presenta las siguientes características. Presenta un índice de vacíos bajo, más bajo que el índice de vacíos inicial, y presenta un esfuerzo, una presión efectiva de un cierto valor, mayor al esfuerzo del tiempo 1. Como se ha esperado muchísimo tiempo a que el proceso de consolidación se dé, es que se relaciona este cambio de índices de vacíos a través de una línea recta, ¿ya? Es decir, que ha habido un progresivo cambio de volúmenes con su respectiva transferencia de esfuerzos desde la carga externa hacia el suelo. Luego dice, para un tiempo 3 se erosiona gran parte del material depositado en el tiempo 2, de tal modo que el elemento A queda situado a una profundidad H3 respecto a la superficie, siendo H2 mayor a H3 mayor a H1. Este proceso remueve parte del esfuerzo de la sobrecarga del esfuerzo del elemento, es decir, produce una disminución de los esfuerzos efectivos y produce una ligera expansión en la muestra. Lo que ocurre de este tiempo a este otro tiempo es que se reduce el esfuerzo porque disminuye la presión, disminuye la altura del relleno, pero se mantiene un esfuerzo relativamente mayor que el tiempo 1, y lo que se observa en el elemento A luego de muchísimo tiempo es que el suelo se expande. Se expande un poco, tampoco mucho, ¿no? Se expande un poco, disminuye el esfuerzo, pero se expande un poco. Vean que en esta parte el elemento del suelo no recupera su posición original. Ya no es como los resortes o como el acero que ante una carga y descarga vuelven a la misma situación. ¿Ya? En esta etapa de los suelos, el elemento A se expande un poco, pero no llega a cubrir todo lo que tenía deformado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Efectivo, se ve una ligera expansión.
Luego, para el tiempo 4, finalmente para el tiempo 4, se produce una nueva deposición de una capa de suelo a una altura H4. Para esta situación, al ser la muestra sometida nuevamente a un incremento de carga, se da lugar a la curva 3, 2, 4, que es mostrada en la figura 234, y la porción de la curva inicial, la curva 3, 2, es la curva de recarga del suelo, y esta curva es casi paralela a la curva 2, 3, y se refleja solamente en la parte elástica de la compresión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando desde un punto en el cual el suelo está en esta condición y se somete nuevamente a una carga mucho más alta de la cual ha estado sometida, la muestra de suelo recorre la misma trayectoria de expansión hasta llegar al punto máximo y de ahí toma de nuevo una recta paralela o continuación del tramo 1-2, de tal manera que se mide el esfuerzo y el índice vacíos del suelo, ¿ya? Entonces, de ese experimento de haber cargado y descargado suelo y haber observado cuál es la variación volumétrica del suelo, de ambos tipos de suelo, en ambas condiciones, cuando es un suelo de expansión o es un suelo de compresión, ¿ya? Es que se puede sacar las conclusiones de que el suelo se comporta de una manera cuando el suelo es cargado uniformemente, cuando se reúnen ciertas características, y el suelo reacciona de otra manera cuando el suelo que le precede tiene otras características, ¿ya? Principalmente cuando hablamos del punto 3 y del punto 1. Vean que ambos puntos, al ser cargados, reaccionan de diferente forma, ¿ya? Para esto vamos a dar algunos números a este ejemplo. Vamos a hablar con números para hacer algunos cálculos y poder comprender cómo es que el suelo se comporta ante ciertas cargas o se comportan de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a poner que en el estado 1 un suelo es recientemente depositado y tiene un índice vacíos igual a 1 y un esfuerzo efectivo vertical igual a 10 kilonewtons, 10 kilopascales, ¿ya? En un tiempo 2, cuando el suelo se da el tiempo, cuando se da al suelo de poder soportar una carga adicional y se da el tiempo necesario para que el asentamiento por consolidación se dé, es que se mide luego el suelo por debajo de estas cargas y se observa que el índice vacíos se ha reducido a 0.9 y el esfuerzo final, ha sido calculado en 90, en 0.9 el índice vacíos y el esfuerzo vertical igual a 100 kilopascales, ¿ya? Entonces aquí se han medido los dos puntos extremos, el punto inicial de la carga y el punto final, la reacción final del asentamiento en estos valores, y se puede ver que tranquilamente se puede graficar una trayectoria lineal entre los esfuerzos calculados y el índice vacíos medido.
Luego, en una etapa 3, al igual que en el anterior caso, se reduce de alguna manera, se reduce el índice, el esfuerzo efectivo vertical hasta el valor de 20 kilopascales. La reducción de este esfuerzo provoca una pequeña expansión dentro del suelo, ¿ya? Pero no es una expansión que permite recuperar al suelo el volumen original. Ven que graficando el índice de vacíos versus el esfuerzo efectivo vertical, se produce esta recuperación del suelo. Si fuera un material elástico, como ser un resorte o el acero, la disminución de esfuerzos permitiría al material recobrar el volumen original, pero como es el suelo, solamente se recupera un poco. Esto se puede observar con un experimento que ustedes pueden realizar cuando están cerca de una arena fina, cerca del río o de la playa. Cuando uno pisa al suelo, está transmitiendo un esfuerzo y lo que queda es la huella, ¿ya? La huella que nosotros dejamos. Y cuando nosotros levantamos el pie, es que estamos retirando ese esfuerzo. Y uno puede observar una pequeña expansión producto de que nosotros estamos dejando de presionar al suelo, ¿ya? Entonces, esa es la explicación. Luego, al igual que el anterior ejemplo, se tiene una etapa 4 en la cual se carga el suelo a un esfuerzo mucho mayor que al esfuerzo 2, de tal manera que se observa que la trayectoria del suelo desde el punto 3 al punto 4, desde el tiempo 3 al tiempo 4, después de muchísimo tiempo, ha sido que el suelo ha ido de 3 a 2 y luego de 2 a 4. Aquí, a partir de aquí, ya se van a agregar casos, por ejemplo, de aumentar un incremento de esfuerzos más allá que 300 kilopascales, sino que llegue a 500 kilopascales, y dar el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé. Y en este proceso se ha observado una disminución del índice de vacíos y un aumento de incrementos de esfuerzos. Finalmente, en el tiempo 6, se da una disminución de esfuerzos radicalmente que va desde 500 kilopascales a 50 kilopascales. Se da el tiempo necesario para que el tiempo de consolidación se ejecute y se observa una ligera expansión en el suelo hasta un cierto valor. Luego, se carga el suelo hasta un valor de 120 kilopascales, que es un valor relativamente pequeño en comparación al esfuerzo que estaba cargado antes, que era de 500. Y lo que se observa es que el suelo nuevamente va retornando por esta línea de expansión. En el tiempo 8 se carga el suelo a un valor muy alto, mayor, 8 veces mayor que la carga de 500 kilopascales, y se espera un tiempo a que el proceso de consolidación se dé, y este proceso de consolidación muestra un índice de vacíos en ese punto. El índice de vacíos versus el logaritmo de esfuerzo nos muestra este punto. Finalmente, se reduce nuevamente la carga, se mide nuevamente y se observa que el trayecto es a través de la línea verde, y finalmente el cargado a un valor mucho más alto del que ha sido sometido.
Entonces, como pueden ver, como pueden observar, existen ciertos comportamientos que se repiten, ¿ya? Y vamos a tratar de identificar esos comportamientos. Para poder hablar del tiempo en el cual ocurren estos fenómenos, vamos a definir un concepto que se llama razón de sobreconsolidación, y es la división entre el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo presente en el suelo, ¿ya? Y aquí vamos a utilizar primeramente la definición del esfuerzo de preconsolidación. Y el esfuerzo de preconsolidación se define como el esfuerzo efectivo máximo pasado a la cual el suelo ha estado sometido. El esfuerzo efectivo máximo pasado a la cual el suelo ha estado sometido. En este caso, cada tiempo va a tener un esfuerzo de preconsolidación. Por ejemplo, en el tiempo 1, la definición del esfuerzo de preconsolidación dice que es el esfuerzo máximo pasado registrado, ¿ya? Entonces, antes del tiempo 1 no se tiene ningún registro, pero se sabe que es recientemente depositado y el esfuerzo máximo pasado al cual ha estado sometido el tiempo 1 es el mismo esfuerzo que siente ahora, que siente en ese entonces, que siente en el tiempo 1, que es 10 kilopascales. Para el tiempo 2, el esfuerzo de preconsolidación cambia porque el esfuerzo 2 tiene un valor de 100 kilopascales, entonces el esfuerzo de preconsolidación es la diferencia entre 100 kilopascales, o sea, el valor máximo entre 100 kilopascales y 10 kilopascales, que son los dos datos que se tienen para ese tiempo, ¿no? Y así, para cada uno de estos tiempos, el esfuerzo de preconsolidación va variando dependiendo de evaluar en tiempos pasados cuál ha sido el esfuerzo máximo que se registra en cada uno de esos tiempos, ¿ya? Para el tiempo 3, vean que el esfuerzo máximo pasado tiene que estar entre el tiempo 2 y el tiempo 1 y el tiempo 3. Entonces, el máximo esfuerzo es ciertamente 100 kilopascales. Para el tiempo 4, se tiene que comparar los esfuerzos máximos al cual el suelo está sometido, incluido el esfuerzo presente. En este caso, para el tiempo 4, el esfuerzo de preconsolidación es 300, es el mismo que está sintiendo en ese momento. Para un tiempo 4, lo propio, ¿ya? El máximo esfuerzo al cual está sometido el suelo es 500 kilopascales. En un tiempo 6, este esfuerzo disminuye a 50, pero el esfuerzo de preconsolidación se mantiene en 500. Lo mismo pasa en el tiempo 7.
el esfuerzo máximo pasado en toda su historia geológica es 500 kilopascales. No pasa lo mismo en el tiempo 8 porque ya incrementa a 4000 y hay que comparar los esfuerzos máximos de todo ese tiempo y quedarse con 4000. El tiempo 9, 800 y el tiempo 10, que es de 10.000, el esfuerzo de preconsolidación es el máximo en toda la historia pasada. ¿Se entiende esto, esta definición? ¿Hay alguna pregunta del esfuerzo de preconsolidación? El máximo que está soportando el suelo es el mismo esfuerzo que está ahí presente, o si no, es una relación desigual, pero al tener como definición al esfuerzo de preconsolidación como el esfuerzo máximo pasado, dividido entre el esfuerzo presente, la otra alternativa es que nos salga valores mayores a 1. Y se tienen estos dos rangos. Etapas de tiempo en el cual la razón de sobreconsolidación es igual a 1 y etapas de tiempo en el cual la razón de sobreconsolidación es mayor a 1. Y se define por esta relación de la razón de sobreconsolidación que los valores iguales a 1 sean considerados suelos normalmente consolidados o un valor cercanamente a 0, que es definido como suelos normalmente consolidados debido a que es el mismo esfuerzo efectivo inicial es el mismo esfuerzo máximo pasado y por eso la relación sale igual a 1. Para razones de sobreconsolidación mayores a 1, se define a esos suelos como suelos sobreconsolidados. ¿Ya? Y dependiendo si el suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado, el comportamiento del suelo ante ciertos incrementos de carga es diferente. Esto nos va a permitir a nosotros predecir cuál va a ser el comportamiento que va a tener estos suelos arcillosos ante una carga. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para el día sábado, por favor, estudien esta parte, asentamiento por consolidación primaria y sus correspondientes ensayos para poder determinar las curvas que nos permitan calcular el asentamiento por consolidación primaria. ¿Ya? Vamos a quedar aquí. Tengo una reunión programada en el laboratorio a las 2 de la tarde y el día sábado vamos a continuar con la materia. ¿Ya? Gracias.